Vamos con un tutorial con pasos de maquillaje básico. Prepárate, que arrancamos. Primero vamos a alejar el pelo de la cara para que no nos moleste. Vamos a usar cualquier ganchito que tengamos en casa. Trata de evitar, si te vas a peinar, algo que te marque mucho el pelo. Ahora vamos a usar una lengua de gato sintética. Para usar cremoso siempre usamos pelo sintético. Y vamos a usar el corrector de Hydraet de vitamina C 110. El tono del corrector tiene que ser el más parecido al de nuestra piel o a lo sumo un poquito más clarito. Vamos del centro del ojo hacia los costados y vamos a aprovechar también a perfilar la ceja de esta manera, del inicio al final. Vamos también a ponerlo un poco en el entrecejo. Tiene que quedar bien difuminado. Yo elegí una brocha mediana para que me permita abarcar más superficie, pero si tienen una brochita más chiquita también se puede usar. Vamos a ir también por afuera del párpado, por si se llega a extender la sombra, y también vamos a perfilar la ceja por arriba. Siempre que pongas sombra, primero aplica el corrector porque nos va a permitir que esa sombra se note mucho más y quede más pigmentada. Vamos a hacerlo también del otro lado, vamos a ir perfilando la ceja tanto abajo como arriba. Primero va a ir del inicio marcando como una línea recta y después bajo hacia el final. Igual esto lo voy a mostrar bien en otro video. Yo lo que hice también es extender el corrector por la nariz ya que tengo un poco de rosácea. Primero vamos a aplicar la sombra clara, que en este caso voy a estar usando la de Hydraet Crème Brûlée. Vamos a usar una lengua de gato mediana de pelo natural ya que vamos a aplicar polvos. Antes de aplicar las sombras, acuérdense de fijarse que no les quedó acumulación de corrector. Si esto es así, lo sacamos con la misma brocha. Luego vamos a dividir el párpado en tres como se ve en la imagen. Esto es fundamental para saber dónde aplicar la oscuridad y la luz. En el tercio del lagrimal vamos a aplicar la luz y vamos a extenderla al tercio del medio. En este tercio se va a generar la transición de los dos colores. Vamos a difuminar muy bien los bordes y lo vamos a extender un poquito más del borde del párpado móvil. Con una lengua de gato un poquito más chica, a mí me gusta la profundidad aplicarla con una un poco más chica. Vamos a usar la sombra Pink Toast de Hydraet y vamos a formar una C en el final del ojo. La primera línea la vamos a hacer pegada a la base de las pestañas y lo vamos a ir dibujando la C hacia arriba. Vamos a difuminar bien todo y en el final vamos a ir llevando la sombra como hacia arriba, como ven ahora. Y también vamos a difuminar la parte del medio para que se genere esa transición de los colores y vamos a difuminar un poquito más lo que es el borde del párpado móvil. Luego de maquillar el otro ojo con las sombras, porque vamos a ir haciendo los pasos de manera simétrica, vamos a colocar un poquito de corrector en la línea que está pegada a las pestañas inferiores. Vamos a manchar un poco con corrector. Recuerden fijarse bien si tenemos primero manchado con la sombra que pusimos arriba. Primero limpiamos, puede ser con agua micelar, y luego si aplicamos el corrector. Luego vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Vamos a aplicar la oscuridad desde el final hacia el medio con la misma brocha que usamos antes y vamos a tratar de unir bien la D en el final del ojo con la sombra que tenemos arriba. Ahora vamos a aplicar la sombra más clara, vamos a ir del lagrimal al centro del ojo uniendo los dos colores. Con un delineador negro, que en este caso voy a usar el de Hydraet, y con un pincel como el que vemos en pantalla, que es chatito y biselado, vamos a realizar el delineado. En este caso solo voy a hacer el delineado de la línea de agua, bien básico. Vamos a hacerlo tanto en la línea de agua superior como inferior. Vamos a levantar el párpado de la manera que ven en pantalla. Sé que da impresión, pero les juro que no molesta. Y vamos a inclinar el pincel, porque si vamos con el pincel derecho nos vamos a lastimar. Y para la línea de agua de abajo lo que vamos a hacer es un pequeño zigzag hacia abajo para difuminarlo y que quede bien. Lo vamos a hacer desde el inicio hasta el final. Yo lo que hago es evitar el lagrimal, ya que se humedece tanto que puede llegar a correr el producto. Dato que me faltó es que el delineador es en gel. Ahora sí, vamos con la máscara de pestañas, que esta es la de Zulu, que me encanta. Primero lo que vamos a hacer es posicionar el cepillo en la base de las pestañas y vamos a hacer un pequeño zigzag de un lado al otro. No importa qué cepillo sea, esta técnica sirve con cualquier cepillo. Vamos a levantar un poco el párpado y vamos a ir haciendo este zigzag que les digo, del inicio al final. Ahora sí,
para llevar las pestañas hacia arriba vamos a posicionar los 3 dedos como vemos en pantalla, que va a evitar que nos manchemos el párpado. De esta manera las vamos a ir llevando hacia arriba y las vamos a ir peinando. Obviamente que las vamos a ir emprolijando, las vamos a ir peinando tanto de manera vertical como horizontal y las vamos a ir corrigiendo si nos quedó algún pelito que está un poco desviado, por así decirlo. Todo lo vamos a hacer de manera simétrica. Primero lo hacemos de un lado, luego lo hacemos del otro. ¿Por qué no hago todo un ojo completo y después el otro? Porque de esta manera vamos a evitar que nos queden asimetrías y vamos a lograr que el maquillaje nos quede lo más simétrico posible y más igual de un lado que del otro. Acá vemos cómo las acomodo y después cómo pongo el cepillo de manera vertical para terminar de peinarlas y también llegar a esos pelitos más pequeños. Luego aplicamos la máscara de pestañas en la parte de abajo, peinándolas es más simple que lo de arriba. Luego vamos a colocar el corrector en la parte de las ojeras, vamos a usar el mismo corrector de antes, pero lo vamos a mezclar con un poquito de corrector naranja, que en este caso voy a usar el corrector de Hepburn. Vamos a colocar un paréntesis por debajo del ojo, como vemos ahí, y una línea al final del ojo, no mucho más. No pongan exceso de productos porque esto es peor. Vamos a unificar las dos manchitas que hicimos y vamos a difuminarlas muy bien. Esto va a dar un efecto lifting y va a quedar neutralizada la agujera. Vamos a aplicar la base. Voy a usar la número 10 de Hydraet, ya que va bien con mi tono de piel. Y vamos a usar una lengua de gato sintética un poco más grande. Vamos a aplicarla por todo el rostro. Vamos a llevarla hacia el bozo, vamos a llevarla también hacia el mentón, unificando un poco con lo que pusimos antes con el corrector. No la pongo sobre el corrector, sino que unifico las dos cosas. Vamos a ponerla también en la frente, no nos olvidemos de las orejas. Vamos a colocarla también bien hacia la línea del cabello. Vamos a colocar también un poco en lo que es el cuello, ¿sí? Extenderla un poquito más a lo que es el cuello. Y de esta manera, con pequeños toquecitos, no arrastrando, vamos a lograr que todo esto se unifique. Y por supuesto podemos aprovechar a perfilar los labios. Ahora le toca a los labios, vamos a usar un labial intransferible de color nude. Vamos a arrancar primero por las comisuras, vamos de las comisuras hacia el centro del labio, como vemos en pantalla. Vamos a ir marcando primero el borde y luego lo vamos a ir rellenando. Vamos a lograr que el labio quede lo más simétrico posible. Si nos pasamos no hay problema, podemos aplicar con la brocha del corrector que usamos antes un poquito para ir corrigiendo aquello que nos hayamos pasado. En el maquillaje vamos a vivir corrigiendo aquellas cosas que hacemos mal. No desesperen porque todo tiene solución. Vamos a aplicar la luz directamente con polvo, la vamos a aplicar en la nariz, en el entrecejo, en el mentón, un poquito en el arco de Cupido y vamos a sellar muy bien en donde pusimos el corrector de ojeras. Con una brocha parecida a la anterior vamos a también colocar el contorno, tanto para la luz como para la oscuridad. Estoy usando el contorno de Hepburn. Vamos a colocarlo por debajo del pómulo, vamos a ir del inicio de la oreja hacia adentro, haciendo como si fuese un punto y coma. Si lo quieren un poco más marcado o menos marcado, van a ir haciendo menos pasadas. Recuerden que el contorno tiene que llegar hasta el final de la ceja, no más. Ahí lo muestro bien cómo hago el punto y coma. Ven que ya queda marcado. Pero bueno, si a ustedes no les gusta tanto, pueden hacer menos pasadas. Ahora vamos por el contorno de la nariz, que en este caso voy a achatar la brocha con los dedos y vamos a ir del centro hacia afuera, difuminándolo muy bien y también un poquito en la puntita. Si quieren pueden usar también los dedos para terminar de difuminar. Vamos a ir al contorno mandibular, vamos a marcar bien ese contorno. Vamos a ir también por debajo del mentón y vamos a extenderlo un poco hacia el cuello. Luego vamos a hacer esto en el costado de la frente, vamos también a achatarlo y a llevarlo hacia arriba. Vamos por el rubor, que voy a usar el bronze de Hydraet,
también en polvo. Vamos a usar una brocha parecida a las que usamos para el contorno y vamos a ir haciendo unos paréntesis uno al lado del otro desde el final de la ceja hasta la mitad del ojo. Y para lo último lo que vamos a hacer es sonreír y vamos a marcar la manzanita. Ahora aplicamos el iluminador con una brochita un poquito más chiquita. Vamos a aplicar en Moon Glow de Hydraet, que es hermoso, también en polvo. Vamos a aplicarlo un poquito en la puntita de la nariz, por debajo de la ceja, un poquito por el arco de Cupido arriba de los labios, un poquito por arriba del rubor y también un poquito en el mentón, a veces lo pongo también como adicional. Vamos a peinar las cejas antes de maquillarlas. Si es que se las quieren maquillar, este paso no es obligatorio. Yo lo dejo para el final porque si maquillamos las cejas en el inicio es como un montón. Vamos al punto alto, que es en donde la ceja genera esa curva. Luego vamos a ir maquillando hacia el final. Y yo lo que hice es rellenar un poquito el inicio de la ceja porque a mí me faltaba un poquito de pelo. Es como ir llenando esos huequitos que tengamos. Igual esto también lo voy a explicar bien en otro video. Así queda el maquillaje completo. Obvio que falta un poco el peinado y la ropa. Parece como si estuviese muy cargado, pero también es porque la remera es en un tono un poco más claro. Van a ver ahora en las fotos cómo cambia con una buena luz y también cómo cambia con un buen outfit. Esto va a depender también de qué se pongan. Si les gusta un poco más natural, obviamente se puede hacer menos cargado. Eso lo van a ir viendo ustedes. Yo, por ejemplo, a los labios le adicioné un gloss del mismo tono que el labial y por encima le puse un brillito. Pero bueno, esto lo van a ir viendo ustedes. Coméntame debajo si te gustó.